primer lugar, les doy la bienvenida a todos a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias El infinito en pie, 8 poemas de Góngora comentados. Estoy contento, estoy alegre por la sencilla razón de que el comienzo no ha podido ser mejor. El martes asistimos a una demostración de investigación profunda, plena, de exposición clara, ordenada, con buen estilo, como siempre nos tiene acostumbrados a eso, la conferencia de Amelia de Paz. Por eso estoy alegre, estoy satisfecho, contento. Y también estoy alegre hoy, aunque un poco confuso porque es la primera vez que presento a Rafael Bonilla y realmente no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. No es la primera vez que lo invito a una conferencia o a alguna actividad de la Cátedra Góngora o otras de las actividades que yo he organizado, pero por sus múltiples ocupaciones esta es la primera vez que ha aceptado mi invitación. Estoy contento de presentarlo porque lo conozco de hace décadas, no muchas, él es muy joven, pero sí algunas. Y claro, fue alumno mío, luego fue becario del antiguo Departamento de Literatura Española, finalmente, finalmente no, pero luego fue colaborador, secretario académico de los ya antiguos foros de debate Góngora Hoy y, como no, ahora compañero de trabajo y amigo. Él es experto en el siglo de oro. Como dije hace 2 días cuando presenté a Amelia de Paz, quiero que mis presentaciones sean muy breves porque tienen en el folleto de difusión el currículum de cada uno de los conferenciantes, pero diré que él hizo la tesis doctoral sobre la novela corta y especialmente sobre la influencia de Góngora en la novela corta, pero su campo de interés es muy amplio. Además, luego ha ido publicando artículos y libros sobre Góngora. Así que podemos decir que, como sucede con el resto de los conferenciantes, estamos ante un experto en el poeta y en el máximo creador de Córdoba. Su carrera ha sido fulgurante, no les diré nada más, solamente le voy a ceder la palabra para que nos hable de Legna a la Villa y Corte, pisó las calles de Madrid el fiero, un soneto, se supone que de 1615, esa es otra, Chacón, 1615, así que Rafael Bonilla, cuando quieras, te doy la palabra. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia y muy especialmente al profesor Joaquín Roses por su generosa invitación. También quiero mencionar a Beatriz Ruiz Granados por sus labores de secretaría académica, sin la cual seguro que este seminario no podría llevarse a término con tanta brillantez. La verdad es que sí, como decía el profesor Roses, pues en varias ocasiones me ha cursado invitaciones muy amables a participar en estas iniciativas. Mis continuos viajes y mi condición actual de mártir de la gestión universitaria pues han impedido que aceptara como era mi deseo, ¿no? Pero en esta ocasión ni quería ni podía negarme y es una satisfacción enorme estar aquí hoy con ustedes. Dentro del corpus gongorino hay un bienio, el comprendido entre 1612 y 1614, escrito no ya en letras de oro, sino de diamante, de almenas de diamante. Don Luis compuso por aquellos días el Polifemo, la fábula más deslumbrante del barroco europeo, junto con el Adone del napolitano Giovan Battista Marino, cuyos 24 sonetos polifémicos se dejarían sentir sobre la reelección del mito ovidiano por parte de Góngora, y claro, es también el ciclo de las dos soledades, gracias a las cuales el racionero firmó una revolución sin precedentes en nuestra poesía. Góngora era del todo consciente de que los nuevos y peregrinos modos de ambas obras, y por eso, en un alarde de humildad muy impropio de su persona,
decidió someterlos a la consideración de un elitista grupo de humanistas cortesanos. Pero no solo. El atinado título de María José Osuna, Las soledades caminan hacia la corte, hace justicia a algunas de las cuestiones que voy a... Enseguida suscitarían una larga polémica, vista y coleando hasta finales del siglo VII, que ha sido estudiada en detalle por Jans y Joaquín Rosser y es objeto de un ambicioso proyecto de edición con sede en la Sorbona, liderado por Mercedes Blanco. Dicha controversia tuvo su pistoletazo de salida en la Carta de Pedro de Valencia del año 1613, en la cual el erudito de Zafra critica con halagos y mesura el Polifemo y la soledad, si bien afeando ciertos excesos derivados de la afectación de hincharse y de extrañezas y grandeza, o por buscar gracias y afeites, ambiciosos, pueriles, que según él aflojaban y enfriaban el discurso. Desde aquella epístola se prendió la mesa de una larga batalla a propósito de los pobres mayores, con apologetas tan significados como el abad de Urrutia, Pedro Díaz de Rivas o el anticuario Martín Vázquez Ciruela, y censores furibundos como don Juan de, autor del ingenioso libelo Antídoto contra la pestilente poesía de las soledades del año 1610, aunque buena parte de la crítica tiende a defender que comenzó a redactarse en 1614 y son fechas que conciernen a mi intervención de hoy, quiero que reparen en ellas, o el mismísimo Quevedo, que una década más tarde, casi dos, se mofaría de Góngora y su escuela en su Aguja para navegar cultos, recetas para hacer en un día. Lo cierto, para qué engañarnos, es que aquella controversia, sobre todo, giró alrededor de la cosa de 1613 y 1614. Bastante más que sobre los méritos y lunares del Polifemo. Lo cual no obsta para que también algunos lectores alzaran la voz en favor y en contra. Pienso, claro está, en las anotaciones al Polifemo de Pedro Díaz de Rivas, que se creen redactadas en torno a 1510, también en las anotaciones a las soledades del mismo licenciado. Todos estos textos han sido objeto del estudio de Melchora Romano y rescatados en los últimos tiempos por la propia Romano en colaboración con Patricia Festini. Y también quiero citar los más tardíos aserios de Andrés Cuesta, Notas al Polifemo, y del caballerizo García de Salcedo Coronel, el Polifemo de Góngora comentado. Se trata de escolios de finales de la década de 1620 y el primer lustro de la década de los 30. Unos y otros debatían sobre la licitud de asuntos como la oscuridad, el hipérbaton, la mezcla de géneros y de estilos, para algunos de todo indecorosa, o la idea de lo sublime a zaga de las teorías de Longino. Pues bien, la primera parte de esta conferencia se cifra en un detalle que a veces se pasa por alto. Góngora, dolido por varios escolios de los palmeros de Lope, imagino que incluso las observaciones de Pedro de Valencia no acabaron de complacerle, tuvo voz y voto dentro de la polémica gongorina. Fue objeto, pero también sujeto de la misma. Habida cuenta de que desde fechas muy tempranas, entre 1613 y 1615, compuso un breve corpus de poemas al respecto. Tengan en cuenta que Góngora no era cualquier polemista, se trataba de un genio, y por eso se valió del verso y de la ironía para exponer sus razones, no así de la fría prosa.
Los textos a los que me refiero, genérica y cronológicamente, son, en primer lugar, la décima de 1614, royendo sí, mas no tanto, en agradecimiento al conde de Saldaña por otra que le dedicó al Polifemo y las Soledades, en la cual se lee: Ve avisándome, por favor. royendo sí, mas no tanto, el mar con su alterno diente, el escollo está eminente, que del cíclope oyó el canto, como así la envidia, en cuanto cisne augustamente digno, de sitial cristalino, su pluma hace elegante, si bastón no de un gigante, báculo de un peregrino. Les pido por favor que atiendan sobre todo a las palabras, a los versos que he marcado en negrita, porque verá que van a recurrir en los textos sucesivos. En este caso me interesa sobre todo el término cíclope, canto, y sobre todo bastón y gigante. Son términos que nos conciernen bastante a la hora de analizar el soneto que nos ocupa. El segundo texto importante en realidad son dos. Trata de un par de décimas, de nuevo contra Lope de Vega, por la estafeta he sabido. Esta vez se cree de 1615, aunque ahora hay algunas matizaciones, bien analizadas por Luisa López Grigera y en fechas aún recientes por Begoña López Bueno. Siguiente diapositiva. Por la estafeta he sabido que me han apologizado, y a fe de poeta honrado, ya que no bien entendido, que estoy muy agradecido de su ignorancia tan grasa, que aún el sombrero les pasa, pues imputa oscuridad a una opaca soledad, quien luz no enciende en su casa. Evidentemente, lo que hace Góngora es defenderse de una de las censuras más habituales que se vierten sobre sus poemas, atañe sobre todo a la oscuridad, la dificultad para entender sus versos y su condición de poeta hermético. Un poco anteriores podrían ser el soneto de 1613, con poca luz y menos disciplina, siguiente diapositiva, del cual me voy a centrar solamente en el primer cuarteto, con poca luz y menos disciplina, el veto de un crítico y muy lego, salió en Madrid la soledad y luego a Palacio con lento pie camina. Observen el verso: a Palacio con lento pie camina, porque tendrá su importancia. Y en último término, el que nos atañe: restituye a tu modo horror divino, del cual ustedes disponen porque se les ha facilitado previamente. Todo este corpus de textos fue redactado por Joaquín Roses en un artículo importante, Trébol para Góngora, y quizá estas consideraciones han pasado más desapercibidas porque el artículo más amplio trata de otros asuntos y simplemente dedica un parágrafo a esta reordenación cronológica. Baste decir que el profesor Roses considera que todos estos textos deben ser anteriores, casi seguramente, al año 1614. No obstante, mi intervención de hoy no gira en torno a estas cuestiones cronológicas. El soneto restituye a tu mudo horror divino, es otro texto que habría que tener en cuenta. Siguiente diapositiva. Aquí lo tenemos, exactamente. Fechado en 1615 y asediado por López Bueno en un artículo que generó cierta división de opiniones por lo que atañe a su lectura metapoética del sintagma amiga soledad. Lo lee en clave metapoética y no todos los críticos han estado de acuerdo en que aquí haya que intuir una referencia a las soledades, sino que el término soledad sería algo mucho más abstracto, mucho más conceptual y, como digo, privado metapoético. Bien, sobre los dos últimos poemas que acabo de señalar, remito a los amorosos comentarios de Juan Matas Caballero en su nunca mejor dicho para la ocasión, Ciclópea, edición de los sonetos de Don Luis. Yo me voy a ocupar enseguida de un tercer soneto, que es el que tienen, Pisó las calles de Riviero, datado por Chacón, como se acaba de señalar, en 1615, quizá anterior. A mi modo de ver, consiente una exégesis metapoética, pero una exégesis metapoética de otro tipo. Y
voy a ofrecer una lectura, quisiera creer, distinta de las que disponemos hasta la fecha. Comencemos por el verbo que inaugura el primer endecasílabo del soneto. Vamos a dejar de compartir porque creo que disponemos ya de ese texto. Así que voy a dejar de compartir. Perfecto. Comencemos, como decía, por el verbo que inaugura el primer endecasílabo. Pisó. Toda vez que remite, en primer lugar, a un puñado de romances del propio Góngora, en los cuales celebraba a galanes más o menos lindos. Me refiero, por ejemplo, a Tendiendo sus blancos paños. Es un romance temprano, del año 1591, juvenil, donde reza: quiero bien a ese galán, y si no te quieres, vete, que arena viene pisando el de lo perdiguellete. Asimismo, por una serie de razones que aduciré enseguida, habría que leerlo, el verbo pisó, el primer guiño a las soledades y a su protagonista, el peregrino. Dentro de un soneto, en principio, solo en principio, parecería ceñirse al Polifemo, y más en concreto al galán. En la primera soledad, y volvemos a compartir, si eres tan amable, Joaquín, Góngora había escrito, justo después del naufragio del forastero, lo siguiente. Y no pierdan de vista que, a fin de cuentas, la condición de forastero es la que define al cíclope, al Polifemo del soneto que nos ocupa. Siguiente diapositiva, siguiente, esta. Gracias. Cuando entregado el mísero extranjero en lo que ya del mar redimió fiero, fíjense que tenemos ya el adjetivo fiero, que aparecerá en el soneto, entre espinas, crepúsculos, pisando, de nuevo el mismo verbo, riscos que aún iban volando, veloz intrépida ala, menos cansado que confuso escala. Creo que es significativa la y la idea de aludir al Polifemo dentro del soneto como forastero, considerando que este sustantivo sirve para varias ocasiones al protagonista de las soledades y, por el contrario, no figura dentro de la fábula de 1112. Bien, por otra parte, en el propio Polifemo, octava número 9, se leía la dudosa luz del día. Y tampoco se orille que en el soneto 1613, aunque Carreira también ha evidenciado sus dudas al respecto, que comienza con menos, se lo he mostrado hace un instante, don Luis advertía de que salió en Madrid la soledad y luego a Palacio con lento pie camina. Quisiera que reparasen en la anástrofe no demasiado abrupta que abre el texto que nos ocupa. Pisó las calles de Madrid el fiero, monóculo galán Galatea. Cierto que no se trata de un hipérbaton propiamente dicho, no al menos con la violencia de los que acaba de sondear Ponzuelo Calero en su artículo sobre el hipérbaton gongorino y el latín España, pero tampoco hay duda de que el encabalgamiento sirremático de los dos primeros endecasílabos obliga a reconstruir la oración, o sea, a anteponer el sujeto, el fiero monóculo galán de Galatea, al núcleo verbal, pisó. No que con este incipit, Góngora quisiera defender el Polifemo haciendo gala de uno de los recursos sintácticos que definían a su propio poema, como es la anástrofe, el hipérbaton. Baste pensar en cómo arranca el Polifemo, el cerebérrimo endecasílabo, estas que me dictó, rimas sonoras, culta, aunque bucólica talía. El clásico trabajo de Dámaso Alonso al respecto me exime de abundar sobre el asunto. Matas Caballero sugiere que quizá el sustantivo monóculo coge un retruécano escatológico.
y por tanto haya que leerlo como un galante monoculo, es decir, un personaje que tiene un solo ojo, pero al mismo tiempo que tiene un solo ojo en el culo, en el trasero. Confirmo su teoría por medio de un corpus de sonetos de Quevedo que se han atribuido a él, dentro del cual se registra, por ejemplo, el que comienza este cíclope no siciliano, que es una dura sátira contra el Polifemo de Góngora, y en el cual leemos que, cuando se refiere al cíclope, minóculo, sí, más ciego bulto. Este es el culo en Góngora y en culto. Claro, si Quevedo se ríe de Góngora utilizando el término minóculo con una intención escatológica, cabe pensar que dentro del texto Góngora también pudiera estar haciendo este chiste de carácter burlesco, sobre todo a tenor de lo que ocurre en el último terceto que luego analizaremos. Bien. Yo creo, no obstante, dentro del primer cuarteto, que culo y no galán es el sustantivo. Habría que estimarlo, galán, habría que estimarlo como el segundo epíteto, el epíteto pospuesto, quiero decir, respecto a monóculo, dado que el primero es naturalmente fiero. Y me baso en la pura gramática. De modo que convendría añadir una coma después de monóculo, convirtiendo así galán en una aposición. Fiero monóculo, coma, galán de Galatea. Creo que funciona desde una perspectiva puramente rítmica. Pero el atributo más distintivo del cíclope, escatologías al margen, es sin duda el ojo, sublimado por el mismo Góngora en la octava número 7 de su fábula, donde se leía: de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero. El decasílabo, como se puede ver en el soneto que nos concierne, homenajeado a su vez por Don Luis en el 12º endecasílabo del soneto, a pesar del lucero de su frente. Digamos a las claras, ya que hablamos de luceros. A mi juicio, del soneto Pisó las calles de Madrid el fiero, además de una satírica defensa del Polifemo, se desprende una suerte de reescritura a modo de microcentón de un puñado de términos y sintaxis que el poeta había diseminado ya por sus octavas de 1612. Acabo de señalar el primer ejemplo. Nótese que más allá de la sonoridad de la abnominatio entre Galán y Galatea del segundo verso, a Góngora le interesa subrayar aquí la condición galán, o sea, de cortesano festejador de la ninfa. Un apunte de fuste, porque el monstruo de Don Luis, a diferencia de los polifemos virgiliano y ovidiano, se define por ser un rústico y bárbaro pastor, como aquellos, cierto, pero también un sujeto bastante más aristocrático y refinado. Remito al capítulo Serio Luce de Jesús Ponce Cárdenas, en el que advertía con tino que la octava 7, a la que he aludido antes, 1612, en la cual el hijo de Neptuno porta un pino como bastón, que su enorme peso acaba metamorfoseando en callado antes de que se compare con un junco, remite la voz no solamente a la planta natural, sino a las muletillas que usaban los príncipes cuando estaban en el campo y llevan en la mano como entretenimiento. Luego, el Polifemo de Góngora no es tanto un jayán como el de Homero o Virgilio, tanto una suerte de cultivado mayoral, por más que su naturaleza salvaje
En resumen, cíclope y monstruo, sin duda, pero también y ante todo, fiero galán. Lo cual induce a pensar que el poeta anudó sus octavas mitológicas en el telar de una égloga, sublime, colosal, desmesurada. Volveré más tarde sobre este particular. Además, que donde escribió Galán, pudo haber escrito Jayán, término que aparece a menudo dentro del Polifemo, que además no afectaría a la métrica, pero está claro que la imagen que quiere transmitir de su protagonista no es la hiperbólica, gigante. Detengámonos ahora en los versos 3 y 4. Y cual suele tejer bárbara aldea, soga de gozque contra forastero. La lectura de Angulo y Pulgar se antoja feliz. Dice que luego que llegó a Madrid, así como se juntan los gozques, o sea, los perros, a ladrar a un forastero, se juntaron los poetas a murmurar y diéronla por de oscuro estilo. A este respecto, Giulia Poggi precisó que la correlación forastero-bárbara-aldea podría aludir a las críticas que recibió don Luis por introducir extranjerismos en nuestra lengua. Yo ni quito ni pongo reina, pero se hace difícil no establecer un oxímoron entre los gozques, ladradores y críticos contra el Polifemo y aquel otro de la Soledad Primera que condujo al peregrino, recuerden que a Polifemo se le alude dentro del soneto como forastero, identificado con Góngora por Tanganelli y quien les habla, hasta el albergue de los pastores, gobernado por el anciano del Sayal, a quien igualamos con el duque de Béjar, y por tanto, hasta la Arcadia de la nueva poesía. Así nos lo enseñó Bruno Snell. La Arcadia es el país de la poesía, a consecuencia de que, canalizada por la bucólica, se convierte en una región construida mediante versos, en una reflexión sobre la misma poesía. Los versos 84-89 de la Soledad Primera rezaban así, son muy conocidos. El can ya vigilante, con respecto al caminante, y la que desviada luz poca pareció, tanta es vecina, que yace en ella la robusta encina, mariposa en cenizas desatada. Está claro que se trata de dos perros muy distintos. Los mordedores de la crítica turba del verso 6 del soneto y el orientador, cargado de atributos positivos, de la soledad de los campos. Aquilato de esta forma mi lectura jánica del soneto, cuyo tema principal es obviamente el Polifemo, pero sembrado de guiños y ramales a diversos términos, sintagmas e incluso episodios de la Soledad Primera, lo cual se me antoja tan oportuno como conceptista, toda vez que, según hemos visto al principio, pisó las calles de Madrid del Fiero, forma parte de un cancionerillo satírico dentro del cual las soledades cobran mayor protagonismo que el epilio. Acerca de este género, epilio, en los minutos, no se apuren. La metáfora de los perros se despeja en el segundo cuarteto. Rígido un bachiller, otro severo. Crítica turba al fin, sino. Como se sabe, Jáuregui, Quevedo y Lope aludieron en diversos textos anteriores a 1915 y con virulencia al soneto en cuestión. Sobre todo es famoso el caso de Lope en la de Tomé de Burguillo, publicada en 1634. Pero Góngora tenía en mente a otros sujetos, sin olvidar que estos pedantes, como explicara Cacho Casal, se anclan a una traducción ya canonizada de la literatura, a una tradición burlesca contra los excesos idiomáticos o metafóricos que arranca de Pedante, que es un texto de 1529 de Francesco Bello. Del segundo cuarteto vale la pena el sintagma crítica turba,
turba, un sustantivo que también figuraba ya en la octava 5 de la fábula, el famoso endecasílabo infame turba de nocturnas aves, que el cordobés recicló del libro tercero de la Tebaida de Estacio, como exhumó Laguna Mariscal, y que se repetiría de nuevo, nada sorprendente, en la Soledad primera, cual de aves se caló turba canora. El endecasílabo del soneto se levanta asimismo sobre una de esas condicionales tan típicas de Don Luis, sino pigmea, que no poseen valor excluyente, sino aditivo. La lengua poética de Góngora, de Dámaso Alonso, ofrece una taxonomía sistemática de las mismas. La segunda estrofa se abrocha con un modismo, su diente afila, que deviene emblema de otra de las constantes de su poesía. La fusión de temas y tonos, de lo alto y de lo bajo, de lo oculto, remito a los esdrújulos, monóculo, crítica y al término pigmeo, pero sin hacerle ascos a lo popular. Repito, su diente afila. Mayor interés, si cabe, ya en el verso número 8, en el disforme cíclope cabrero, en la medida en que avala, creo yo, el carácter sustantivo y no adjetivo del citado monóculo. Observen que las dos construcciones son muy similares. Y define al otrora fiero como disforme cabrero. He aquí un segundo préstamo de la topografía de Polifemo en la octava número 7 de la fábula. Cíclope, aquí en el pino más valiente. Un sustantivo, cíclope, que resucitaría en la número 30, en la 52, cíclope celeste, sin desdeñar que su oficio de pastor se nos había publicado en la 51. Del Júpiter soy, hijo de las ondas, aunque... Insisto en que este cíclope cabrero, y por ello más bucólico que homérico, le debe lo suyo, al menos su ojo, a la citada octava 7, y también, aunque en menor grado, a la 50, donde se lee: miréme y lucir, vi un sol en mi frente. Góngora confiaba en que sus lectores reparasen en los hipotextos del Polifemo y las soledades, porque al margen de su aversión hacia la reescritura, como nos enseñó Carreira, y a pesar de la catarata de fuentes clásicas que se han aducido y han salido a la luz desde los tiempos de don Antonio Vilanova hasta Ponce Cárdenas, estoy persuadido de que a nadie imitó Góngora con mayor fidelidad que a sí mismo. Avancé antes que explicaría el concepto de epíleo por la filología clásica y popularizado en la segunda mitad del siglo XX por Alessandro Perutelli y mi querido colega Jesús Ponce. Se trata de una fusión o aparcería entre la épica y la lírica, en principio dentro de una fábula mitológica. Remonta al Carmen 64 de Catulo, el de Teseo y Ariadna, que Tanganelli y un servidor nos ocupamos a propósito de la Soledad primera. En definitiva, considerando que el canto del cíclope abarca un tercio del Polifemo, el género del epíleo ayuda a zanjar aquella tormentilla crítica entre los que consideran el Polifemo un poema esencialmente narrativo, Pozuelo y Bancos, Micó, Enrica Cancelliere, que hablaba de itinerarios de la visión, y mi añorado maestro Giuseppe Mazzoni, que intuyó en la fábula una operación irónica respecto a la versión de las Metamorfosis de Ovidio, en la misma medida que los poemas caballerescos fueron reformulados y a veces ironizados por Ariosto en El Furioso. Y claro, en el otro bando, Poggi, quien a zaga del Polifemo de Tommaso Stigliani, del 1900, subrayaba la naturaleza del poema. Lo cierto es que a la luz de este soneto,
el protagonista es monóculo, forastero, o sea, peregrino, disforme, cíclope y cabrero. De modo que si pensamos en el término forastero como un guiño al náufrago de las soledades, leídas en clave heroica por Mercedes Blanco, cabe pensar que Góngora entendía su obra como una síntesis entre un cabrero monóculo, la égloga, la lírica, y cíclope forastero. Pensemos que la épica. Me ha dado por pensar que la métrica podría ayudarnos también en nuestra empresa clasificatoria, porque de los 14 versos que componen el soneto, 11 de ellos son heroicos o enfáticos, lo cual apunta a cierta epicidad. A pesar del lucero, o sea, del sol de su frente, porque el ojo de Polifemo es un gigantesco sol en el orbe de su rostro, imagen que nos conduce hasta una fina conjetura de Vázquez Ciruela, para quien Góngora no era oscuro, sino excesivamente claro, de ahí la dificultad para penetrar sus versos, el primer terceto, que son los críticos necios y no el poeta, dechado de la docta oscuridad teorizada por Carrillo Sotomayor en el libro de la erudición poética, los que no alcanzan a entenderlo. De ahí que merezcan los críticos no ya el lucero del cielo de su frente, sino dos truenos de su occidente, o sea, las pedorretas del ojo que campea en su trasero. Nótese la oposición Oriente-Occidente. Era un maestro de lo que la retórica clásica bautizó como turpitudo, el rincón de los soez y hasta de lo grosero, que según el capítulo de Luján Atienza carecía de preceptivas y de modelos clásicos, fuera de toda duda. Pero lo original de este soneto, cuyo remate con palabras de Góngora, con palabras de Jáuregui, resulta del todo pedorro, es el modo de acercarse y sublimar la escatología. Si quieren, respondió los pedantones, luz nueva en hemisferio diferente, den su memorial a mis calzones. Huelga abundar en que dicho hemisferio ya no es el de la frente, sino el del culo, con el consecuente cambio de ojo. Y tampoco será necesario insistir en que el memorial, o sea, las críticas de los zoilos lopistas, acaban con calzones, ya que Góngora no muestra ningún reparo en ciscarse en ello. Sí que se autocensura, en aras de la agudeza, a la hora de hacer bandera del cacófaton. Góngora lo detestaba, huye a toda costa de la coprolalia y de la imagen burda y maloliente, como alma que lleva el diablo. Se distancia así, lo suyo, de la pesca, por lo que al genus turpe se refiere. El caso de Quevedo es muchísimo más explícito y a mi juicio varios puntos menos conceptuosos por lo que al genus turpe se refiere. Basta echar un vistazo a las gracias y del ojo del culo. No en balde, uno de los últimos trabajos del maestro Robert Jans, recogido en el homenaje a Antonio Carreira, que ha tomado su testigo como decano del gongorismo, puso sobre el tapete como Góngora nunca emplea, por ejemplo, la palabra mierda, y casi no se oye en su poesía salvo en forma de neologismo burlesco en el soneto de 1609, donde Bueno Juan con pedorreras. Allí se lee cagalarache. La poesía burlesca gongorina tiende a excluir, y el soneto Pisó las calles de Madrid del Fiero, pienso que es un vivo ejemplo de ello, unívocamente grosera. No es tanto una cuestión de pudor, no es pudoris causa, una renuncia a lo obvio, a lo plebeyo. Mercedes Blanco ha sentenciado que de los ambientes distinguidos, el lenguaje provocativo y soez, lo que se llamó la palabra prohibida,
establece un pacto. Y ese pacto tiene lugar en el ámbito de lo burlesco y por excelencia en la obra de Don Luis, con lo que la literatura tiene de más sofisticado, la retórica de más sutil y la cultura de más exquisito. Lo mejor de este soneto, y Emilio Orozco supo enseguida, es que Góngora no tenía pelos en la lengua para lanzar una suciedad, pero con ingenioso humor extrema, prefiere hacer el chiste con la misma técnica cultista que le afeaban sus detractores. Convencido como estoy de que al píndaro español le hicieron pupa las saetas contra el Polifemo y las Soledades, también me malicio que optó por la salida más habitual en todo aquellos que tenía delante, en menos que canta un gallo, o quizá un del aguachirle castellana, acostumbraron a terminar detrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael Bonilla, por esta conferencia sobre este soneto tan importante relacionado con la polémica. Ya saben que pueden dejar sus reacciones de momento en el chat y yo quisiera hacer algunas preguntas y comentarios, como no, porque ya dijimos que hay que privilegiar en este siglo de conferencias el debate posterior. Lo dijimos en la primera de las conferencias, en la conferencia del martes pasado. Así que antes de que yo intervenga con algunos comentarios u observaciones, quiero ceder la palabra a cualquiera de los asistentes que pulsen el icono de levantar la mano para intervenir. En ese momento yo le activaría, los promocionaría a presentadores y pueden activar su micrófono y su cámara. Su cámara si quieren, porque esto se graba y quien quiera mantener su privacidad no tiene que activar la cámara. A ver, Pido disculpas por Rafa. cambiarme de sitio, Sí, no sí, para sí, sí. mostrar mi palaciega casa, sino No, porque no no, se escuchaba bien en el otro sitio. sí, no pasa nada. No, mira, hay reacciones en el chat. Aplausos, aplausos, aplausos. Muy interesante, Rafael, gracias. Y una manita con el dedo levantado, o sea que muy bien. Pero no sé si alguien, no sé si alguien quiere intervenir con una pregunta concreta. Espero que no pase como en la conferencia del martes. O sea, hay que animarse. Esto es un foro abierto, o sea, no es para especialistas. Soy consciente, porque además lo sé por mis colegas, que hay muchos alumnos conectados, aparte de prestigiosos especialistas en el siglo de oro, y cualquiera puede formular una pregunta sin ningún problema. O sea, se trata de eso, se trata de que entre todos vayamos reconstruyendo toda la interpretación de poemas de Góngora y también ayudar a los jóvenes a que se acerquen al poeta y que se acerquen descargados de tantos prejuicios como normalmente bueno, sucede cuando hablamos de un monstruo, en el sentido andaluz de la palabra, como Góngora, un ciclope o Góngora, ¿no? Así que si alguien quiere intervenir, solo tiene que pulsar abajo el de los 4 iconos, el último, que es un muñeco con la mano levantada. Bueno, parece ser que nadie se anima a preguntar. Voy a, voy a intentar eh, activar un poco el debate, si es posible, o al menos voy a plantear mis preguntas, mis reflexiones, ¿no? Y son muchas, como siempre sucede, ¿no? Me ha interesado mucho que, para empezar por la primera palabra, que te has centrado, bueno, ha señalado la importancia que tiene la primera palabra, pisó, porque como sabemos en todos los comentarios, anotaciones, en las distintas ediciones de este poema, no aparece nada relevante sobre este comienzo. Y es importante, como tú has dicho, la conexión con pasos de un peregrino son errante, cuantos me dictó versos dulce musa, en soledad confusa, perdidos unos, otros inspirados. O sea, el pie del peregrino, pisar, pero si a mí me permites, te voy a complementar con algo que
someto a tu consideración, por si quieres incluso integrarlo en la versión escrita de esta conferencia, ¿no? Yo creo que en este caso, como en gran parte del poema, este verbo tiene que ver con el gigantismo. O sea, no es lo mismo pisar con un pie de peregrino que pise un gigante. Entonces, decir pisó las calles de Madrid el fiero es como decir aplastó con su pie Madrid. Es interesante, ¿por qué? Porque sabemos que en todo el poema está funcionando el juego entre el gigante, el cíclope, y la propia obra de Góngora. Es tanto como decir, con un punto de soberbia, autorizada en Góngora, claro, mi obra ha pisado Madrid, ¿no? Además, esto está en consonancia con el gigantismo posterior que encontramos en esos truenos, que no son truenos o ventosidades normales, sino gigantes, o occidente, o hemisferio diferente, y todo esto, ¿no? Que hay que imaginar, ¿no? Esta es la hipérbole de todo el soneto, en relación con esa figura enorme del pastor Polifemo. Y que además contrasta especialmente, como tú bien has señalado, con imágenes de pequeñez, como son los perros gozques, esos perros tan desagradables que ladran sin parar, ¿no? O pequeños, o el adjetivo pigmea, ¿no? Bueno, eso por un lado se me ocurre. Se me ocurren otras cosas, no sé, si quieres, para no hacer esto demasiado pesado, puedes hablar tú ahora y luego te comento alguna cosa Sí, más. sí. Bueno, pero discúlpame, me interesa mucho algo, igual es un disparate, pero yo creo mucho, a pesar de que tenemos que leer a Góngora sin anacronismos, como nos han recordado grandes maestros, entre ellos Antonio Carreira, yo creo mucho en el valor de la esticomitia y del encabalgamiento. Entonces, ese comienzo pisó las calles de Madrid el fiero. En un proceso de lectura, uno piensa que el adjetivo fiero se refiere a Madrid. O sea, en cierto modo, yo sé que no es así, yo sé que lógicamente no es así, sintácticamente no es así, porque fiero está adjetivando al galán, ¿no? A Polifemo. Pero esa resonancia en un lector moderno queda. Y luego, si quieres, podemos comentar otras cosas. Y por cierto, no me gusta nada que hayas dicho lo del parágrafo. Yo le dediqué varias páginas a este tema polémico. Es cierto, y ahí te doy la razón, que eso quedó ahí enterrado. Luego fue rescatado por alguna colega generosa, ¿no? Pero durante mucho tiempo, como era una de las hojas del El trébol, trébol. pero no fue un parágrafo, fue algo más que un parágrafo. Bueno, me callo ya y No, pero te doy la palabra. utilizo el término parágrafo cuando hay capitulitos dentro de los artículos. Ah, yo creía que Así parágrafo utilizo era parágrafo. Sí, equivalente a sí, yo utilizo párrafo. parágrafo así, como capitulitos Vale, dentro de artículos. Así lo uso entonces yo. no hay ningún problema. Bueno, por supuesto, muy atinado todo. Y respecto a lo que decías del gigantismo, no perdamos de vista que, claro, Polifemo también es hijo de Neptuno, con lo cual casa muy bien los truenos, ¿no? Sería unos truenos tormentosos, una tormenta de pedo, vamos a llamarlo así, que casa muy bien con alguien que es hijo del dios del mar, en cierto modo, ¿no? Vale, voy a reciclar la idea y a incorporarla al discurso. Y yo también creo lo que tú dices, que tiene mucho peso el encabalgamiento en ese comienzo. Ese comienzo está escrito así, creo yo, para defender el polifemo con la sintaxis del polifemo. Empiezo así para que usted lo que era la sintaxis del polifemo. Y ya el comienzo del polifemo era muy violento, realmente. Yo creo que en el soneto dosifica, no abusa tanto, no es tan violento como el comienzo del Polifemo, pero es defender su texto con las armas que ha utilizado. Es decir, en italiano se dice no se tira mai dietro, o sea, no se echaba atrás nunca en su idea, ¿no? Su idea era esa
y hasta las últimas consecuencias, incluso a la hora de defenderla, ¿no? Y me parece muy divertido. Y le tengo bastante fe a esa lectura. Estoy convencido de que monóculo es el sustantivo. Creo que es fiero, galán, fiero, monóculo, coma, galán de Galatea. Es que si no, el galán de Galatea se pierde el juego fónico de las nominatio, como no pongan la coma. Si lo haces fiero, galán de Galatea, ya no funciona tan bien. Es decir, fiero, monóculo, coma, galán de Galatea. Y entonces funciona infinitamente mejor, ¿no? Entre otras cosas, Sí, porque no, en el propio Polifemo, cuando habla del sol y cuando habla del ojo, llega un momento en que el sol y el ojo es émulo. El sustantivo es émulo. Por lo tanto, si el sustantivo es émulo, ¿por qué no va a ser el sustantivo monóculo? Creo vamos, de eso estoy convencidísimo, le tengo mucha fe, la verdad. bueno, funciona bien desde el punto de vista de la De la interpretación, gramática y de la pero prosodia. habría que sustentar eso no en fuentes textuales. Casi todos los editores, como sabemos, dicen que monóculo es el adjetivo de galán, ¿no? Un Lo galán que sé, tiene un solo ojo, vamos a decir, claro, un pero solo ojo. entonces sería menos oscuro, tiene menos gracia. Porque entonces el término, el monóculo te complementa a galán y el término clarificador es galán. Cuando yo creo que él pretende mantener la oscuridad en monóculo, y ese monóculo abstracto, vamos a llamarlo así, metonimia de todo el cíclope, es galán de Galatea. Funciona infinitamente mejor. Y si Góngora no lo escribió así, debiera haberlo hecho, porque es mejor. Sí, Funciona mejor. bueno, bueno, Es más podemos oscuro. rectificar a Góngora, yo no me A atrevo. Góngora. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es como en Góngora, esto lo digo para, bueno, no hace falta decirlo para cierto público que está aquí presente, pero sí para estudiantes, que no olvidemos nunca que Góngora está utilizando el ingenio, la agudeza, y entonces su tratamiento de los temas escatológicos es muy diferente al de un Quevedo, puesto que no hay menciones directas a ciertos apéndices u órganos o excrescencias del ser humano, ¿no? Sí, sí, eso lo he intentado subrayar y creo que todos coincidimos. El artículo de Robert Jans es maravilloso, ¿eh? Es un artículo magistral, el del homenaje a Antonio Carreira, y lo explica con clarividencia. En un congreso que se hizo hace poco en Córdoba, también sobre la escatología, iba a participar un colega de la Universidad de Granada actualmente, Javier Rodríguez Molina, que es lingüista, y me interesaba mucho la perspectiva lingüística porque parecía que iba a estudiar de forma exhaustiva el léxico escatológico de Góngora. Por desgracia no pudo participar, el artículo pues me temo que tampoco se va a escribir nunca, pero es una persona desde la perspectiva lingüística a la que le tengo muchísima fe y eso se quedó en ciernes y no concluyó. No obstante, la aportación de Robert Jans se sustenta por sí sola y bueno, tampoco, como bien digo, tampoco Góngora, al no utilizar muchos términos explícitos, tampoco hay que darle demasiadas vueltas al asunto. Más bien lo que hay que estudiar es los recursos de los que se vale, metafóricos, sintácticos, para no utilizar esos términos. Eso es lo interesante, realmente. Ya el puro léxico, para eso sí que está Quevedo, que es mucho más explícito en todo lo escatológico y cuya gracia escatológica, a mi modo de ver, estriba sobre todo en la capacidad para componer, derivar palabras, para síntesis, juguetear con las palabras, pero las palabras están a la vista, está claramente a la vista. Y a veces a mí me parece un poquito más pueril esa forma de escribir, se me antoja, ¿no? Aunque sea enormemente ingenioso desde la perspectiva de formación de léxico, ¿no? Es alguien que sabe formar léxico de forma muy, muy original. Mientras que Góngora quizá, desde la perspectiva de las derivaciones y las parasíntesis, sobre todo, que están muy bien estudiadas en Quevedo, que estudió Alarco García en su día, pues quizás sea un poeta que le interesa menos, no trabaja ese tipo de recursos, sobre todo la parasíntesis le interesa poco, crear palabras a partir de otras dos palabras que generan, pero eso no obsta para pensar que Quevedo en ocasiones, cuando trata de la moneda, dicho mal y pronto, pues peca un poco de pueril. Y Góngora no se lo perdonaría a sí mismo, eso nunca. Yo creo que eso le parece burdo. Es que le parece burdo. Es que es un artista tan sofisticado que incluso para hablar de cuestiones muy plebeyas
le gusta hacerlo de forma retórica y de forma sofisticada. No le gusta traicionarse como artista, ¿no? Y no se traiciona nunca, en ningún sentido. Sí, estoy de acuerdo, No, no estoy de acuerdo con todo lo que no dices. si tiráis Y, más dietro, como he dicho no, antes, no, y ¿no? me gusta que haya citado una vez más, lo recordamos también en la conferencia del martes, a Robert Young, ¿no? A quien tanto echamos de menos por su, nunca lo echaremos suficientemente de menos por su finura, sobre todo en contraste con ciertas explicaciones y aproximaciones a Góngora actuales. Sí, no tuve la fortuna de conocerlo, curiosamente, he leído todos sus trabajos. Creo que Jans hizo algo muy importante dentro del gongorismo, aparte del famoso volumen fruto de la tesis, que es el primer estudio de carácter temático de la poesía de Góngora, pero digamos que propuso interpretaciones, siempre bastante texto, no forzaba, no se permitía excesivos delirios, vamos a llamarlo así. Tuvo sus encuentros con Maurice Moló, precisamente porque Maurice Moló era mucho más imaginativo y más creativo. A mi modo de ver, es un crítico más creativo. Yo admiro mucho a Maurice Moló, soy un devoto, confeso, de Maurice Moló. Me encanta lo que hace. Y creo que nos acompaña la profesora Nadine Lee, sabe, alguna vez lo hemos hablado, la devoción que tengo por Maurice Moló. Pero es verdad que Jans, yo creo que marcó la pauta en ese terreno de lo temático, de unas interpretaciones a veces con cierto riesgo, pero sin delirio, que a veces las de hoy se me antojan en ocasiones un punto delirante. Y bueno, claro, nobleza obliga considerando a lo que yo me dedico, fundamentalmente, la edición de las soledades, ¿no? Editó las soledades, cotejando muchos testimonios. Debo decir que Robert Jans no era un lacmaniano. Siempre he dicho que ojalá alguien intente hacer la edición crítica de las soledades desde una perspectiva lacmaniana, ojalá alguien lo intentara, no creo que sea yo, pero alguien a lo mejor yo lo intento algún día con el Polifemo, ya vería, pero es verdad que sin hacer una edición lacmaniana, hizo una edición rigurosísima en la que cotejó multitud de testimonios, al mismo tiempo se ocupó de las fases redaccionales del poema, de las cuales estás ocupado tú mismo, de las distintas etapas, lo que se llama estilística de variantes, en fin, un enfoque filológico duro y puro, que es al fin de cuentas lo que yo hago, fundamentalmente, ¿no? Otra cuestión es que se pueda hacer, no lo sé. No sé si se podría hacer una edición lacmaniana. No sé si el método del error nos permitiría llegar a esta conclusión. Con el examen del antídoto de la Abad de Rute que hizo Matteo Mancinelli, bien es cierto que es un texto en prosa, mucho más sencillo normalmente para el método, lo hemos conseguido. Pero es bonito que alguien intentara, aunque no saliera la edición, simplemente para presentar en el trabajo por qué no se puede hacer. Aunque fuera por eso, sería un trabajo muy bueno. Y claro, Robert Jans, si pensamos de dónde veníamos, que era de la edición de Cátedra, de Beverly, cuyos criterios de edición, vamos a decir así, brillan por su ausencia, no se sabe Bueno, cuáles bueno, son. no Y te olvides de que en el ni Damaso 27 Alonso, por supuesto, Damaso claro. Alonso publica la primera edición Por aislada de las supuesto, por Soledades. supuesto. Raya, inclusive. Pero, claro, Damaso Alonso tampoco era un lagmaniano. Es que claro, no son de esta disciplina, ¿no? Ahora, uno ve la edición de Beverly y ve la edición de Jams, siendo, a mi modo de ver, el estudio introductorio de Beverly estimulante en según qué cuestiones, aunque un poco forzado también en según qué otras cuestiones, salto cualitativo desde una perspectiva editorial. Claro, desde un punto de vista de la edición crítica no hay color, evidentemente, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocer a dos genios que ha citado, que son Robert Young y Maurice Moló, ¿no? Pero, bueno, no pero, sino siempre hay un pero, ¿no? ¿Y qué sería sin los peros? Estaríamos muertos. Me refiero a que Jams, aparte de todo lo que has dicho de la edición, es que hace algo muy potente, ¿no? Y muy simple, ¿no? Y él lo dice en el prefacio a su tesis. Voy a tratar los temas de Góngora. O sea, algo que no se había hecho antes por la fiebre estilística y todo eso. Y tratar los temas de Góngora significa que la literatura no es ajena nunca a la vida, ni a la historia. Entonces, para mí eso es el gran giro en el estudio de Góngora.
Como libro de conjunto, yo creo que es el libro más completo. Hombre, si juntas todos los volúmenes de Dámaso Alonso, a lo mejor ahí te sale un conjunto, ¿no? Si lo juntas todo. Pero orgánico, articulado, vamos a llamarlo así, el de Jazz, y recomiendo vivamente, no sé si nos acompaña, pero creo que es un libro muy valioso, el reciente libro de Julia Pólvora. Creo que ambiciona hacer un estudio de conjunto también, desde el Góngora joven hasta los poemas mayores. Es un libro del año 2019 y no sé si ese libro ha merecido la fama que debería o ha circulado. Me temo que a lo mejor el libro no ha circulado demasiado, pero después del de Jams creo que es el libro que intenta un acercamiento más abarcador, ¿eh? Más desde lo más básico hasta los poemas mayores. Se titula simple y llanamente Góngora. Tiene más que ese título. El círculo de los gongoristas suele ser bastante estricto y cerrado a veces, porque tú acabas de hablar de el libro de Poggi, pero hay tantos descubrimientos esenciales que parecen no haber tenido repercusión. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa cerrazón? También los gongoristas están imitando ese pretendido elitismo o cerrazón de Góngora con respecto al entorno. No lo sé. Pero me estoy dando cuenta de que esto se está convirtiendo en un diálogo más que en un debate, ¿no? Está Sí, bien, ¿no? que intervengan los demás, claro, claro, sí, sí. Se nota el tiempo perdido, ¿no? Sí. Llevamos tiempo perdido que no hablamos directamente en persona, ¿no? Entonces yo ahora quisiera intentarlo de nuevo y, bueno, pues permitir que cualquiera que esté entre la lista de asistentes pulse en el botoncito y para que yo le pueda activar el micrófono, al menos el micrófono y la cámara. Se ha hablado aquí, por ejemplo, de crítica textual y hay importantes expertos en este foro de crítica textual, varios. Por ejemplo, Laura Dolfi acaba de Lo es, sin levantar la duda. mano. Así que, Laura, si me permites, te voy a promocionar, a ver si te veo. Laura Dolfi. Eh, es que, a ver, no la veo en la lista. Laura, hay una Laura, no sé si eres tú, Laura. No sé, me tendrías que responder por el chat. Es la primera, Joaquín, en Es la participante. La primera, es que primera. no la veo. Ah, vale, vale, ya la he visto. Gracias, Beatriz. Ajá. Un momento. Laura, cuando quieras, te he convertido en presentadora, así que puedes activar el micrófono y si quieres también la cámara e intervenir en el debate. Bueno, en el diálogo que se puede convertir en debate, ojalá. Muy bien, ¿me oyes? Sí, Bueno, sí, te oímos, Laura, bienvenida. entonces, Me alegro, muy me bien. alegro de oírte. Muy bien, me ha interesado mucho escuchar y quería volver sobre el soneto y en particular el segundo terceto. Y quería preguntarle a Rafael qué importancia le da a este terceto. No digo, no me refiero ahora a su contenido, sino más bien a su forma. O sea, ¿qué valor tiene para él el hecho que Góngora haya decidido elegir el discurso directo? Es decir, Claro. Góngora ha escrito muchos sonetos sobre temas muy diferentes, también polémicas, etc. Pero en este caso, ¿por qué elige el discurso directo? Se relaciona de alguna manera al hecho que ha comentado, que en su poema él le ha dado la palabra a Polifemo. Exacto, Es decir, exacto. en este soneto no se defiende así, sino le pide al personaje a quien él le dio la palabra que intervenga y le defienda. Y a lo mejor con más fuerza por ser un discurso directo. No sé, es así una pregunta que me apetecía hacerle. Y por supuesto no es el único soneto en el que Góngora utiliza el discurso directo, pero si le parece que dentro de su contexto y tenga un sentido
mayor. Rafa, Gracias, cuando Laura, quieras. me alegro mucho de saludarte. Espero que te encuentres bien. Sí, por Claro, suerte. sin duda, yo creo que tiene mucho más sentido, pero añadiría otra cosa. A la vez que sirve como remisión al canto de Polifemo, que toma la palabra en estilo directo dentro del texto, creo que también sirve para plantear esa conexión que se ha planteado en varias ocasiones a propósito del Polifemo, sobre todo de la dedicatoria y del canto del cíclope, entre Góngora y el protagonista del poema, entre Góngora y el cíclope. Digamos que Góngora se presenta en la dedicatoria como un trasunto de su protagonista en el interior del texto. Hay críticos que han avalado esta idea, esta identidad góngora cíclope, como yo defiendo la identidad góngora peregrino en las soledades, por ejemplo, y otros que muy apegados al texto, a la denotación del texto, pues la niegan. Dice que esto no funciona como idea. Pero yo creo que se confirma a las claras cuando toma el estilo directo aquí Polifemo, porque está claro que el sentir de Polifemo, la voz de Polifemo de este poema, inequívocamente es la voz de Góngora. Eso creo que Claro. nadie lo puede poner en duda. Es Góngora reaccionando contra las críticas. Así que tomo tu idea, que no la había notado, pero me parece muy interesante, la del estilo directo, para subrayar que es Polifemo hablando. Obviamente se puede extrapolar a Góngora y creo que de esa forma queda confirmada la posible identidad entre un poeta gigante, que sería Góngora, en la dedicatoria del Polifemo, y su gigantesco protagonista en el interior de la fábula. Un protagonista que, por cierto, es poeta y es cantor, hace un canto a Galatea. Entonces, esta idea creo que puede ser muy buena para apuntalar esa identidad Polifemo-Góngora. La anoto porque no había Sí, caído exactamente. hasta que me ha hecho reparar en esto. Es que ratifica lo que tú mismo has dicho, Rafa. Perdona, pero Exactamente. me cuesta mucho trabajo decirte, Rafael. Apuntala o ratifica lo que tú has dicho. O sea, él en este soneto se está defendiendo utilizando las mismas herramientas que utilizaban el Polifemo. Y una de esas herramientas es el canto de Polifemo, al que le da un protagonismo en un lugar privilegiado del soneto, que es el cierre, el último terceto. No sé si alguien más quiere preguntar. A ver. Sí, Guillermo Serés. Un momento, si me das un minuto. ¿Me oís ahora? Sí. Ahora me oís. Ahora, Guillermo. Disculpa. Ya sé que Rafael lo habrá visto, pero es muy importante la rima, la rima del soneto, ¿no? Rimando fiero, forastero, severo y cabrero. Luego, fíjense que rima pigmea, bárbara, aldea, ¿no? O sea, cómo distribuye las rimas significativamente, ¿verdad? Además, Góngora, o sea, que mismo que ya lo habrás visto, Rafael, pero es muy interesante, ¿no? La distribución de la rima que es muy significativa. Al subrayar, como veis, de forma en cada uno de los, o sea, cómo subraya los cuatro sustantivos, adjetivos, igual, de esos primero, cuarto, quinto y octavo, ¿verdad? Y luego como Bárbara Aldea, que además Bárbara tiene ese doble sentido de bárbaro, de no saber la lengua, de ser bárbaros. O sea, que hay una magistral distribución de la rima, que quizá ya lo habrás visto, pero vamos, yo me ha sorprendido mucho porque no había caído. Solamente era eso. Y disculpad mi afonía que estoy. Gracias, Guillermo. Te mando un abrazo también. Gracias. Bueno, creo que incluso la rima consiente una lectura vertical, ¿no? Que Claro, caracterizaría al claro. personaje. El Claro. cíclope es fiero, es forastero, es severo y es cabrero. Claro, claro. En lo que se llama posición de rimario, Claro, tenemos la prosopografía del personaje, el retrato del personaje en las palabras rima. Esto también me claro. parece de un virtuosismo muy notable, ¿no? Es sintetizar un texto que ya de por sí es reducido, porque todo soneto, a fin de cuentas, tiene un carácter epigramático por su brevedad, pero Claro. con 4 trazos tenemos el retrato del cíclope, y esos 4 trazos están en posición de rima, al menos por lo que toca a fiero, forastero, severo y cabrero. Y no Diría que olvidemos, funciona Rafa, peor lo otro. no olvidemos Pero ones. No olvidemos, Rafa, eso ones. es, Aumentativo, eso es. aumentativo. Lo has visto, Claro, Guillermo, ¿no? Ones, No olvidemos iones, también ones. iones. rimas
también Bárbara Aldea con Pigmea, o sea que hay una también, ¿sabes? Una intención, yo creo, ¿no? Es como si se escribiera otro soneto o una especie de soneto interno Eso a es, partir de las palabras rimas. Un claro, poco, lo que denota virtuosismo, ¿no? Un soneto nuevo, esbozado, vamos a llamarlo así, en el que se claro, opone la rima enero a la rima enea, pero se claro. opone también conceptualmente. O sea, lo que pasa Efectivamente, en la claro, rima claro. enero rechaza a lo que sucede en la rima enea. Pues no Eso había es, caído en esto, pero Y la eso daos verdad es es. que cuenta, creo que y daos funciona. cuenta solo de la secuencia razones, Pedantones, pedantones y sí, calzones. O sea, sí. es que ahí está funcionando la similitud y el contraste. Claro, claro, claro. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Gracias a ti, Rafael. Más preguntas, comentarios, no tienen que ser preguntas. ¿Qué hora es? Las En el nueve caso de menos 10. Galatea funciona peor, ahora que lo estoy leyendo, pero hasta cierto punto, respecto a Polifemo, hay que admitir que Galatea es pigmea. Hay que admitirlo. En cuanto a tamaño, por lo menos, ¿no? Funciona peor en el caso de la EA, me parece a mí, pero en el de Pero Fiero fíjate funciona luego, perfectamente. No, fíjate pero luego, Bárbara Aldea Bárbara Pigmea. Aldea sí, pero como metamos a Pigmea. Galatea, Ya. como no, metamos a Galatea se nos viene un sí. poco abajo, creo yo. No, Ya, no sé, mira, pero escúchame, no, no es despreciable también lo siguiente, ¿no? Que sí, que puede haber una oposición entre la pigmea galatea y el gigante polifemo, ¿no? Pero están unidos por Galán Galatea. Eso sí, eso sí. Ujú. Bueno, pues no sé si hay más intervenciones, preguntas, comentarios. Ha sido una tarde, pues, tan agradable como la primera, como la del martes. Así que si al principio de esta conexión decía que me encontraba alegre, contento, satisfecho, pues sigo igual. Y supongo que vamos a seguir así hasta el 11 de noviembre, porque la mayoría de mis invitados, pues ya se ha demostrado, saben mucho y saben comunicarlo. No sé si hay alguna intervención más, comentarios, preguntas. Bueno, Bueno, yo sí, pues si me permites, quisiera sí, reiterarte el agradecimiento por la invitación y sobre todo por la labor de acercar a Góngora a la ciudadanía y por otra vía, ¿no? Creo que a lo mejor en su momento ya cumplimos desde Córdoba y seguro que lo seguiremos haciendo, ¿no? La misión de ofrecer una visión científica y rigurosa de Góngora se hizo, se continuará haciendo, pero creo que nos hemos convertido también ahora en los pioneros en el desafío de que Góngora no sea solo para los gongoristas, ¿no? Y por desgracia los gongoristas no son demasiados, me temo que no son demasiados. Yo ni siquiera me suelo definir como tal, ¿eh? Yo soy como he dicho antes, un modesto filólogo neolacmaniano, pero creo que esta labor es impagable y el hecho de que también se graben estas conferencias pues garantizan una perduración de la iniciativa, ¿no? Por otra parte, gracias a todos los que han tenido a bien escucharme y ofrecerme sus sugerencias. Y bueno, yo soy hijo de veterinario de Plaza de Toros, que en paz descanse, así que espero por lo menos haber saludado desde el tercio. Yo con eso ya me daría hoy por satisfecho. pues muchas gracias, Rafa, por tus palabras y como tú bien sabes, ese ha sido mi propósito no desde 2014, que se fundó la Cátedra Góngora, sino desde aquellos lejanos años de los foros de debate Góngora hoy. Estoy refiriéndome al año 97, en que se celebró el primer foro en la Diputación de Córdoba. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a despedirnos hasta el martes próximo. La siguiente conferencia es de alguien que está presente aquí, que es la magnífica gongorista y profesora de la Universidad de Burdeos, Nadine Lee. Así que les emplazo a todos a la conferencia del martes próximo a la misma hora, a las 7:30. El enlace sigue siendo el mismo. Muchas gracias.